a despejar dudas sobre el paso del huracán Óscar por territorios del oriente cubano, así como a evaluar los daños y el avance de la recuperación, dedicó los análisis el más reciente episodio desde la presidencia, 12º podcast, en el que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y sus invitados coincidieron en que Óscar fue un fenómeno hidrometeorológico extremo de lento movimiento, en el que la fuerza de sus vientos afectaron fundamentalmente a los municipios de Baracoa y Maicí, mientras que las intensas precipitaciones lo hicieron en San Antonio del Sur e Imías. Un fenómeno hidrometeorológico extremo. En San Antonio del Sur, por ejemplo, hubo 427 milímetros de lluvia, un lugar donde normalmente no llueve así, en poco tiempo, en periodos cortos. Las inundaciones fueron muy violentas, fueron muy rápidas, o sea que en poco periodo de tiempo, y además fue en un momento muy difícil porque fue en horas de la madrugada. En el podcast, muy aclaratoria resultó la intervención de la viceprimera ministra Inés María Chapman, quien como parte de un equipo de la máxima dirección del país llegó al territorio guantanamero a pocas horas del paso de Óscar para de conjunto con las autoridades de la provincia y los municipios coordinar las acciones de recuperación. Ella, desde sus vastos conocimientos como ingeniera hidráulica, explicó el por qué se produjeron las inundaciones en Imías y San Antonio del Sur. Cuando cayeron estos volúmenes de agua, empezó a correr desde la misma sierra de Puriales, que es donde nace el río Samanalamar, y todos los afluentes empezaron a crecer. Pero con ello también trajo el deslizamiento de las montañas. Eso escurrió hacia la parte de abajo. Es como una copa que tiene la parte de atrás las montañas y tiene la base de la copa al final, y todo eso corre hacia el fondo. ¿Cuál es el fondo? San Antonio. Pero detrás de San Antonio, es decir, después de San Antonio está el mar. Por la madrugada todos conocemos que la marea sube en el mar. El agua de mar es salada, es más densa, y viene el agua del río que escurre. Estaba la lluvia intensa, el agua del río que había crecido el río Samanalamar con sus afluentes y el lodo que baja por deslizamiento de las montañas. Todo eso se unió, fueron muchos factores que se unieron. Por eso es que esa zona baja se inundó completamente. Durante el espacio también se comentó sobre cómo en esos primeros días personas insensibles fueron capaces de difundir noticias falsas para crear pánico en la población. La más repudiable, comentó el presidente cubano, fue cuando por varias vías, incluyendo las redes digitales, difundieron que había colapsado una presa cercana a San Antonio del Sur. Falsedad, explicó la viceprimera ministra, que fue desmentida de inmediato por las autoridades. Y ahí, nos comunicamos con la población explicándole qué es lo que había pasado, había sido muy cruel lo que habían hecho. Que eso yo digo que es una guerra psicológica, perverso, cruel. Es una expresión también de desprecio hacia una población que ha sido golpeada sentimentalmente y psicológicamente por una situación grave. Porque las personas estaban muy vulnerables ante lo que ha ocurrido. ¿Cómo alguien puede hacer eso tan cruel? En el podcast participó mediante videoconferencia el presidente del Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo, Joel Pérez García, quien en la primera parte de su intervención narró en detalles cuánto hizo él y su equipo de trabajo para llegar desde Baracoa al incomunicado municipio de Imías a pocas horas del paso del huracán. También habló de las afectaciones, de lo que han hecho para recuperar los servicios en los 4 municipios y de cómo de manera inmediata comenzó a llegar alimentos, agua y la solidaridad de Cuba y el mundo al extremo oriental del país. Impresiona la muestra de solidaridad de todo Cuba y también del mundo que ha llegado a Guantánamo. Guantánamo creo que se ha convertido en la capital de la solidaridad y las muestras de cariño, de afecto de todo el mundo hacia esa población afectada. Y hay un huracán de trabajo, hay un huracán también de personas construyendo y haciendo. Un evento hidrometeorológico, comentó el presidente cubano hacia el final del podcast, que deja grandes enseñanzas y lecciones a todos, sobre las que hay que meditar para sacar experiencias y fortalecer los sistemas de enfrentamiento a desastres naturales. Saltan muchas lecciones a la vista. En primer lugar, de la comunicación. No puede subestimarse la comunicación. Es una variable que lo atraviesa todo. Y comunicarse es prepararse y preparar a las personas implicadas para enfrentar en mejor situación cualquier eventualidad. Otros aprendizajes se derivarán de las propias obras de rehabilitación de los municipios. Tenemos que estudiar cómo proceder en la reconstrucción de las viviendas donde ya se produjeron inundaciones. Hay que repasar los programas de Fidel que aquí comentamos
para esta zona y ver qué se debe seguir haciendo. No podemos seguir repitiendo errores constructivos ni de actuación. En su intervención, el presidente de la República reconoció la labor de las instituciones cubanas y de todo el que desde nuestro país o en el exterior ha apoyado en la recuperación, en particular a los hijos de los municipios guantanameros afectados, a quienes les reiteró que cuentan como siempre con el apoyo de la revolución y compartió la certeza de que de esta situación difícil juntos se saldrá adelante. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano de Noticias.